Los que no lo conocen, entonces tenemos el centro virtual, se me olvida el nombre, el Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión, CBLE, que hace parte pues de nuestra universidad, y en ellos ustedes encuentran recursos. Entre ellos pues hay recursos para la escritura y pues también para la lectura. Entonces para este encuentro vamos a hacer una reflexión haciendo uso de este recurso que es una historieta. Entonces yo que les voy a pedir el favor de que nos concentremos en el mensaje porque vamos a hacer un análisis de esa información que se nos presenta acá. ¿Sí? Entonces, todos prestando muchísima atención. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Hola, mi nombre es ¿Sí? Alejandro. Sí se escucha. Listo, perfecto. Entonces, todos a prestar atención a esta historia. Hola, mi nombre es Alejandro y necesito contar con tu ayuda para aprobar un curso de redacción profesional que me dará la oportunidad de obtener un muy buen trabajo en una multinacional. Cada fase que pasemos de este recurso con éxito nos brindará una serie de puntos que me permitirán acercarme a ese objetivo. En este recurso recordaremos la importancia y la pertinencia de una buena habilidad escrita en diferentes ámbitos de nuestra vida, tanto profesional como personal. Revisaremos las tres fases clave del proceso de escritura, como lo son la planeación, la redacción y la revisión, al igual que los elementos que constituyen un texto argumentativo, haciendo también énfasis en la manera de presentar argumentos sólidos y evitar el uso de argumentos falsos o confusos. Con 15 puntos podría aprobar el curso de redacción profesional. Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí a esta historieta, que es un caso muy de la vida real. Ojalá me llamen de ese trabajo. Es una muy buena manera de iniciar mi vida laboral. Alejandro, discúlpame, veo que no tienes experiencia laboral en servicio al cliente. ¿Por qué consideras que la empresa debe contratarte? Soy muy amable y le caigo muy bien a todo el mundo. Además, soy muy paciente. Eso está muy bien, Alejandro. Es evidente que tienes carisma. Muchas gracias. No obstante, quiero que tengas conocimiento de que el cargo requiere atención al cliente por medio de correos electrónicos. Es decir, debes dar respuesta a sus inquietudes y reclamos por medio escrito. Por ello, procederemos a una pequeña prueba. Entonces vamos prestando atención qué le pasa a él. Claro que sí. ¿De qué se trata? Existe una cliente que pide el cambio de un computador portátil. El reporte del técnico informa que ella trató de arreglarlo por sus propios medios. Esto no nos permite hacer el cambio solicitado ni aplicar la garantía. ¿Puedes, por favor, escribir un mensaje argumentando a la cliente por qué no es posible acceder a su solicitud? Sí, señora. Bueno, entonces ya tiene él una tarea, ¿no? Pero como que las ideas no llegaban. Y decide buscar ayuda. Entonces vamos a prestar atención qué es lo que escribe ahí en ese mensaje hacia la profe Luis.
¿Qué le contestó la profe? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con esta situación. Con mucho cariño te digo, ten cuidado con tu ortografía y tu puntuación, por favor. Ujú. Muy bien, entonces pasamos a ver qué pasa con ese trabajo. 25 minutos después. Listo, Alejandro, se terminó el tiempo. Dale por favor clic en enviar y nos estaremos comunicando contigo una vez lo revisemos. ¡Listo! Uy, no escribí mucho, pero creo que está más o menos bien. Hola, mi amor. Hola Alejo, ¿cómo te fue en la entrevista? Luego te cuento. Ay Alejandro, eso no me suena muy bien. Necesitas conseguir ese trabajo ya para que puedas empezar a estudiar en la U. Me está entrando una llamada. Ya te hablo, amor. ¿Qué creen que le van a decir? Vamos a escribir en el chat. ¿Qué creen que le van a decir en la jefe? ¿Que sí pasó o que no pasó? Vamos a ver. Escriban en el chat. Que no pasó, que no pasa. A ver, ¿quién da más? ¿Quién dice que sí? Que no pasa, que no pasa. No pasa. Ok, yo creo que no. Creo Vamos que a ver no, qué no pasó. pasa nunca. No, rotundo. Listo, entonces vamos a ver qué pasó Hay con un ese. optimista. Hay un optimista. Nosotros Hola Alejandro, te llamo de Infotronics. Tú viniste hoy a una entrevista de trabajo. Gracias por participar en la convocatoria. Tu desempeño en la prueba demostró que requieres fortalecer tu habilidad escrita. Por ello, no puedes acceder a la vacante en este momento. Ah, bueno. Muchas gracias por informarme. que regrese Escúchame, Alejandro. Nuestra empresa tiene convenio con la Universidad Municipal y allí podrías optar por un curso de redacción profesional que dura entre 2 y 3 meses. Si te interesa, podemos darte un cupo gratuito y una vez termines el curso, te haríamos la prueba nuevamente. ¿Te parece bien? ¿De verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Es importante o no es importante desarrollar esa habilidad de escritura? Independientemente de la carrera, de la profesión, del desempeño, del oficio que vayamos a hacer. Es muy importante, ¿cierto? Muchas veces en estos cursos, y es que uno se los imagina, ¿no? Profe Yanira o profe Linda, los estudiantes allá, qué mamera, esta profesora sí molesta con que tengo que leer, con que tengo que escribir, pero ustedes no saben lo importante que es. Él tuvo la oportunidad de aprender en el colegio, si ven que la profe le escribió, ¿te acuerdas de que lo vimos en clase? Pero él no prestó atención o no desarrolló esa habilidad cuando le daban los recursos, cuando le daban los materiales. Tuvo la oportunidad y cuando pasó a ese trabajo donde le solicitaban desarrollar esa escritura, ahí sí, ay, yo lo vi en algún momento, pero él no prestó atención. Ahora, otro aspecto, la profesora les había dado el material, pero él ya no lo tenía con él, ¿sí? Entonces, muchas veces nos hemos encontrado con docentes que de pronto nos dan materiales,
nos explican, nos enseñan algunas cosas, pero no les damos la importancia que merecen y creemos que no lo vamos a necesitar en un futuro. Entonces, esta es como una reflexión a la importancia de saber escribir, porque es que yo no puedo escribir como hablo. El uso de las redes sociales y el uso de aplicaciones como el WhatsApp están generando que las personas empiecen a caer en fallas de ortografía, en no saber utilizar la puntuación de manera adecuada. Y eso, ¿cómo se está viendo? Que cuando se entregan trabajos escritos en la vida académica, estamos viendo cómo escriben, cómo están escribiendo en WhatsApp, ¿por qué la X y la Q? Y así no se puede. De igual manera, eso aplica a todas las carreras, pero ustedes se están formando para ser profesores y un profesor debe desarrollar su habilidad escrita. Por eso, desde primer periodo académico, con este curso y con el curso de competencias comunicativas, es ese propósito de que si no tuve una formación desde hace mucho tiempo en escritura, pues estos dos cursos es para introducirlos, como fortalecer familiarizarlos con esa manera de que la escritura es muy importante. Entonces, no sé, alguna reflexión en el chat rápidamente que quieran compartirnos mientras yo vuelva al material. Entonces, ¿qué ha pasado con la escritura? ¿Qué les ha parecido? La reflexión, lo que estamos hablando. Mientras yo vuelvo al material. Bueno, que no sé qué están escribiendo en el chat, es que estoy en otra página. Bueno, entonces, como la escritura es muy importante, hay diferentes tipos de textos. Primero vamos a hacer como una introducción a los principales y ya luego nos vamos a enfocar en el texto argumentativo, Un texto académico que es el constituye que una... se va a manejar en la tarea 4 de este curso. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y vamos a ver un corto video de introducción al texto académico. ¿Sí? Entonces vamos a, por favor, me confirman si se escucha bien. Un texto académico constituye una elaboración intelectual, Sí, ¿Se señora. escucha bien? Bueno, Se muchísimas escucha bien. gracias. dar o profundizar alguna temática en particular de manera formal, por lo que el lenguaje debe adecuarse a la disciplina y a la situación comunicativa. Entonces aquí dice, usa una temática particular de manera formal. Yo en un trabajo escrito, en un texto académico, yo no puedo escribir como yo suelo hablar de manera casual o de manera informal, ¿sí? El informe. El informe es uno de los textos. Un informe es un tipo de género discursivo que presenta información. Los datos surgen de una tarea investigativa. Generalmente se escribe un informe después de alcanzar algún descubrimiento, donde se explican los pasos, se realizan análisis, discusiones de planteamientos teóricos, se extraen conclusiones y proyecciones al respecto. Un informe típico posee la siguiente estructura, que detallaremos a continuación. En la portada encontramos el logo de la universidad, identificación de facultad y departamento, nombre de la asignatura, número y nombre de la experiencia, nombre de integrantes, del profesor y fecha. El título debe ser claro y preciso y debe dar cuenta del contenido del informe. Luego tenemos la introducción, donde se describe en forma clara y breve los aspectos teóricos del tema sobre el cual se realizó el experimento, con un máximo de una página. El desarrollo experimental entrega información detallada de la experiencia, de forma que otra persona pueda repetirla sin inconveniente. A continuación tenemos los resultados, donde se hace uso de tablas, figuras o algún otro medio gráfico que facilite la comprensión de los datos más representativos.
Las conclusiones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos. Si se dan cuenta acá, las conclusiones es un párrafo. En los trabajos que han entregado, en algunos casos, se han evidenciado que presentan una línea o dos oraciones. Las conclusiones debe ser un párrafo estructurado, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Y comprobación de la hipótesis. Finalmente, indicamos la información externa que no corresponde a nuestra autoría en la sección de referencias. Luego tenemos el siguiente texto académico, el artículo. El artículo es otro texto. Según Day, un artículo científico es un documento escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. La finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de forma clara, concisa y fidedigna. Bueno, no solo es para el artículo el aspecto que tiene que ser claro, todos los textos deben ser claros, la redacción debe ser muy coherente. Si te desenvuelves en el ámbito científico y realizas una investigación original, puedes publicarla mediante un artículo. Veamos la estructura del artículo siguiendo un ejemplo. Tenemos el título del trabajo, que describe adecuadamente la investigación en las palabras precisas, los autores que han contribuido a la investigación, el resumen, considerado como una versión en miniatura del artículo, ofrece un sumario breve de las secciones principales. Va seguido de palabras clave, que facilita a los servicios de indexado del artículo. Luego tenemos el formato, que puede ser introducción, método y materiales, resultados y discusión. ¿Ustedes qué se dan cuenta aquí? Que se ve estructurado mediante párrafos. Uno siempre debe escribir mediante párrafos. Y los párrafos no pueden ser 2 líneas, ¿sí? Los párrafos son mínimo 5 líneas, máximo entre un rango de 10 líneas. Y uno comienza aquí siempre, de acuerdo con las normas APA, que siempre les insistimos, se comienza con una sangría al principio, la primera línea de cada párrafo. ¿Sí? Ahí nos vamos dando cuenta de algunas normas del manual. Se detalla qué problema se estudió, en métodos y materiales, cómo se estudió dicho problema, luego en resultados se detalla cuáles fueron los hallazgos de la investigación y qué significan esos resultados. En el cierre presentamos las conclusiones, donde sintetizamos las ideas principales que dan acá. En la tarea número 3, ustedes están tomando pantallazos o deben presentar pantallazos de las actividades del OVA. De acuerdo con las normas APA, cuando yo utilizo imágenes, ¿qué debo hacer? ¿Qué ven aquí? No, porque el mío coge de una vez las redes que estén por cerquita. Cerramos, por favor, micrófonos. Acá, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿La referencia? No la referencia, sino que es como un pie de imagen, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque estamos tomando imágenes también que no son propias. Entonces, ahí debemos aplicar también pues las normas APA y nos vamos pues familiarizando. Si se dan cuenta en esta parte, dice conclusiones y ellos no presentan 2 o 3 oraciones, es un párrafo, son párrafos. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Seguimos. Respuesta a los objetivos planteados en la introducción y las proyecciones que destacan la contribución que realiza al ámbito investigativo o disciplina. Finalmente, en la bibliografía enumeramos las obras importantes y publicadas que fueron utilizadas en la realización del artículo. Bueno, terminamos ahí el artículo, sigue el ensayo académico. Es un tipo de texto que analiza, interpreta o evalúa un tema de forma concisa. Un buen ensayo cumple con 3 criterios fundamentales: el uso correcto e idiomático del lenguaje, una argumentación apropiada y bien organizada, y un contenido relevante y bien documentado. Veamos su estructura a través de un ejemplo.
En la portada encontramos los datos de la institución, el título del ensayo, los autores, el lugar y la fecha. Luego, la introducción. Vamos a prestar atención a las características del ensayo, porque esta es como otra vez la introducción al texto que vamos a desarrollar a profundidad en esta sesión para su tarea número 4. Nos contextualiza el problema, dando a conocer elementos referidos al tema que se abordará en el ensayo. Se detalla la hipótesis de trabajo y la perspectiva teórica asumida. En el cuerpo se entrega la base argumentativa, donde se quiere validar la tesis desde distintas perspectivas. También se puede contraargumentar y refutar los contraargumentos, reforzando la tesis propuesta. Finalmente, en la conclusión, se da respuesta a la hipótesis planteada en el ensayo, y se puede dar proyección del tema o invitación a reflexionar. Al igual que en otros textos académicos, se respalda teóricamente la discusión a través de la bibliografía. Las citas textuales o parafraseadas se sostienen aquí. Con esto damos cierre. Bueno, este era un video para mostrarles que hay diferentes tipos de textos, hay diferentes, depende de la intencionalidad, ¿cierto? Pero pues nosotros queremos utilizar como este encuentro para familiarizarlos más, es con el texto que se va a trabajar en la tarea número 4 y que en cierto modo tiene que ver con la tarea que están haciendo en este momento, que es la 3, el perfil del licenciado, porque en los esquemas ustedes deben presentar argumentación, ¿cierto? Entonces, pues vamos a retomar el tema con la presentación. Entonces, las partes de todos los textos académicos tienen una introducción, un cuerpo y la conclusión. La diferencia entre ellos es la intención, o sea, el propósito, ¿sí? El propósito, esa es la gran diferencia. El expositivo, pues va a exponer. El descriptivo, pues va a describir. Y el argumentativo, pues como su palabra lo indica, va a argumentar, ¿sí? Va a defender una idea, ¿cierto? Se componen de 3 elementos que son muy importantes siempre. Pero ¿qué pasa? Esos 3 elementos siempre se van a desarrollar mediante párrafos. Y esa es una de las grandes debilidades que tenemos cuando vamos a empezar a escribir. Y nos hemos dado cuenta, pues con la primera tarea, donde tenían que escribir, si no había participado en la web conference, entonces haga un resumen de la web conference. Luego pasamos a la tarea 2, que debían hacer una reflexión. Y nos damos cuenta que hay esas debilidades escribiendo párrafos. Entonces, eso se debe fortalecer. Tanto la introducción como el cuerpo y la conclusión se trabajan mediante párrafos. ¿Cuál es la estructura de un párrafo? Un párrafo, yo no puedo sentarme a escribir como caiga. No, hay una estructura. Y esta imagen sería muy preciso que la tengan muy en cuenta. ¿Qué es un párrafo? Es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, ¿sí? Yo no puedo estar hablando de un tema y de un momento a otro pasarme a otro. No, yo tengo un tema definido, entonces toda la información tiene que estar relacionada y tiene que ser lógica. Relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central. Entonces yo tengo una idea y el resto que yo desarrolle en ese párrafo tiene que estar relacionado de manera lógica a esa idea. La forma está construido por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos conectores y signos de puntuación. Hay personas que escriben, pero no se acuerdan que existen las comas, no se acuerdan que existe el punto seguido, ¿sí? Entonces, debemos también trabajar eso y la parte de los conectores. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos en verde la idea principal. Luego, en azul, están las ideas que van a apoyar, como a dar soporte a esa idea central. Y la última parte es como dando cierre a lo que se desarrolló. Ese párrafo es sobre solo una idea. Yo no puedo estar hablando de, no sé,
de dinosaurios y después terminar hablando de cocina, de la cocina. Todo tiene que estar relacionado. ¿Cuáles son las características? Inicia con mayúscula. Inicia con mayúscula. Acá ustedes dirán, ay, pero ¿por qué dice él en mayúscula y luego Renacimiento otra vez con mayúscula? Pues resulta que hay un manual para el uso de mayúsculas. Entonces debemos también indagar que cuando son épocas, que cuando son nombres de libros, que cuando son nombres de personas, se usa mayúscula y cuando no. Entonces también me debo familiarizar con ese tema. Y termina ¿cómo? Termina con un punto final. Y ustedes creen, eso no es importante poner el punto, ¿sí? Primero que va, una oración principal, como ya les expliqué, entonces se dan cuenta, es esta. Luego, oraciones secundarias son las que complementan o amplían, ¿sí? Complementan. Y el tamaño de ese párrafo, entonces la extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y el tipo de texto que se pretende redactar. Se recomienda una extensión mínima de 4, como les estaba diciendo, 5 o 4, y máxima de 14 renglones. Un párrafo no pueden ser 2 líneas. Un párrafo demasiado largo fatiga al lector y presenta el riesgo de que se rompa la unidad. Entonces, así es como la estructura del párrafo. Entonces, como ya les había indicado, la introducción se maneja mediante, es un solo párrafo. El cuerpo son varios párrafos y la conclusión puede ser uno o dos, depende del texto. ¿Para qué nos sirve la introducción? ¿O qué es lo que va en esa introducción? Esa introducción es la que enamora al lector o lo sumerge en en esas ideas que usted va a desarrollar a lo largo del texto. Por eso ahí dice, es la encargada de provocar las primeras impresiones al lector. Este párrafo debe permitir que el lector sea capaz de responderse preguntas tales como, ¿me interesa? ¿Debo leerlo? ¿Debo leerlo completo? ¿Sí? La introducción de un texto anticipa el contenido del trabajo. Debe ser breve y en general presenta los distintos temas a abordar, señalando el orden en que serán presentados. Un tip. Generalmente, o sea, la introducción va de primeras, pero generalmente se redacta es al final. ¿Por qué? Porque es cuando yo ya terminé de escribir, le doy una leída otra vez al texto y me puedo sentar a escribir esa introducción. ¿Sí? Entonces, ese es como un tip. Y ahí en ese párrafo, di de qué vas a hablar. Di de qué vas a hablar, pero pues de manera formal, coherente, con conectores. Pasamos al cuerpo. El cuerpo son varios párrafos y se concentra la información y la argumentación del texto, se presenta el análisis de la información, se estructura en párrafos, desarrolla los puntos temáticos del trabajo. Y las conclusiones ya es ese cierre del texto, ¿sí? Es es volver a retomar todo lo anterior, pero de manera breve y son las ideas principales. Y se presentan pues esos resultados. Esa es la estructura del texto argumentativo. Cuando lo mostramos en un esquema, más o menos se va a ver así. Entonces, un título, una introducción, el desarrollo son 2 o más párrafos y la conclusión es un solo párrafo. ¿Por qué les decimos que este texto está relacionado con su última tarea, que es la evaluación del curso? Porque en la evaluación del curso ustedes deben de tomar uno de los temas, el que más les haya gustado de todo el curso, y desarrollar un texto argumentativo. Entonces, la tarea es, ustedes van a quedar como, ¿tengo que hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque se hizo un proceso de lectura, se hizo un proceso de escritura a lo largo del curso. ¿Cómo redactar mejor los textos académicos? Pero para eso, quiero que alguien me colabore con la lectura. Ya la profe habló mucho. Entonces, quiero que me colaboren con la lectura. ¿Quién me puede ayudar a leer esas recomendaciones? Yo, profe, ¿puedo? Dale. Listo, dale. Buenas noches. Buenas noches. Dice. Espérame lo agrando. Ya. Gracias. ¿Cómo redactar mejor los textos académicos? Ser concreto y específico en las explicaciones. Redactar con claridad y no desarrollar varias ideas a la vez. No repetir el mismo conector a lo largo del texto. De estos hay muchos. Tener una lista de conectores para seleccionar los que requiera el texto. Revisar la puntuación.
No presentar párrafos demasiado largos ni tan cortos. No usar términos o frases coloquiales. Ah, muy bien. ¿Me regalas tu nombre? Alejandra Sotizábal. Alejandra, muchísimas gracias por tu colaboración. Bueno. Bueno, entonces sí, esto es el resumen como la conclusión de lo que veníamos hablando. Hay que ser concreto, ¿sí? Al punto, pero desarrollando las ideas de manera pertinente. El uso de conectores. Hay muchísimos. Hay una lista de acuerdo a lo que yo quiero hacer, ¿sí? No nos podemos pegar al mismo, como porque, ¿sí? Hay muchos. No usar términos o frases coloquiales es no escribir como uno habla o como solemos hablar en el entorno social. La puntuación, existen las comas, existe el punto y coma, existe el punto seguido, ¿sí? Y lo que indicamos, que los párrafos no deben ser muy cortos, pero tampoco muy largos. Entonces aquí tenemos ya como conciso, que es el ensayo. Entonces el ensayo es un texto que se caracteriza por presentar el punto de vista del autor. Usted plantea una tesis y esa tesis usted la va a justificar, la va a argumentar. ¿Mediante qué? La misma palabra lo dice, argumentos. ¿Cuál es su propósito? Convencer. Entonces, usted dice que el agua moja, entonces convenza porque el agua moja. Tiene que encontrar esas fuentes que lo apoyan. ¿Esto a qué se les parece con la tarea 3? ¿Será que se parecen algo a los organizadores gráficos o no? Esto que estamos hablando ahorita, ¿será que sí se parece o no se parece con lo de los organizadores? En los organizadores, ¿qué deben hacer? ¿Quién me dice qué deben hacer en los organizadores? ¿Nadie? Yo, ¿Nadie? profe. Ya, a ver, cuéntame, ¿qué tienen que hacer en los Buenas noches. organizadores? Buenas noches. Bueno, cada organizador debe llevar 4 como componentes básicos, uno que es el nombre. Ajá. Segundo, deben ir las características de esa competencia. ¿Qué? Y ahí es donde va el fundamento teórico del que su merced está hablando. No, el fundamento va en el sustento teórico. La opinión. Ok. Bueno, hay un fundamento teórico y finalmente entonces está, desde mi punto de vista, cuál es la importancia de esa competencia. Sí, muy bien. Ahí es donde va la parte del sustento teórico del que su merced habla. Bueno, se los voy a explicar. Bueno, la tarea 3 es esa introducción a que ustedes aprendan a argumentar. Es esa introducción. ¿Por qué? Porque la tarea 4 ya sí les toca un ensayo, les toca. Entonces, en la tarea 3, ustedes tienen una característica que sería como la tesis. Luego, en el sustento teórico, tengo que buscar esos autores o esas fuentes que me dicen eso es verdad. Entonces, yo digo, el uso de la tecnología es importante para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. Entonces, voy a buscar sustento teórico, un autor, una fuente que me ayude a convencer de que sí, de que eso es verdad. Ahí va en el sustento teórico y ahí ustedes deben citar y utilizar las normas APA para citar ese apoyo. Y en la interpretación es usted desarrollar la idea. Estoy de acuerdo con el autor, ya que Eso nosotros lo explicamos en la web conference con la profesora Linda. ¿Listo? La tarea 3 es ese acercamiento a la argumentación. Entonces, aquí se parece mucho eso. Bueno, pasamos acá. ¿Cuál es la estructura? Ya la explicamos, pero aquí lo van a ver un poco, pues, de una estructura diferente. Entonces, la introducción, la exposición de una tesis, el desarrollo, que sería la parte de la argumentación, y la conclusión. Si quieren, tómale pantallas, igual nosotros vamos a compartir la grabación de este encuentro. ¿Listo? Está la estructura de un texto argumentativo o del mismo ensayo. Aquí nuevamente, pero entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es el porcentaje de un texto. Entonces, la introducción es el 15%, el desarrollo es el 70%, luego va la conclusión el 15% y luego presentamos las referencias. Las referencias no es ir a copiar toda la bibliografía del sílabus, del curso de introducción a la licenciatura y pegarla en el trabajo. Las referencias son las referencias de esas fuentes que yo cité durante el desarrollo del ensayo. Porque nosotros les pedimos las referencias y
hemos visto casos donde van y pegan, copian y pegan las referencias del sílabus o de la web, perdón, o de la guía de actividades. Y las referencias son solo las fuentes que yo utilicé para desarrollar mi tarea. ¿Listo? Bueno. Discúlpeme, profe, una pregunta con respecto a eso. Pero si yo como estudiante leo la información y aunque no cite textualmente, hay información de esa que me ayuda a construir mi idea, ¿no debería referenciarla? Lo que pasa es que ahí tú estarías usando parafraseo. Entonces, lo que tú debes hacer es revisar el manual de las normas APA y la parte de parafrasear. Parafrasear es cuando yo no tomo la idea tal cual, sino que con otras palabras la plasmo en el trabajo. Esa idea no es tuya, esa idea es del autor, pero tú no la estás colocando como él lo dijo, sino como tú la comprendes. Entonces, en ese caso, sí debes citar, pero siguiendo la estructura del parafraseo. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de los conectores textuales, hago referencia a esto. Estos son unos poquitos, hay muchísimos. Entonces depende de lo que yo quiero hacer. Si quiero dar detalles, si quiero dar ejemplos, si quiero aclarar información. No, por ejemplo, para dar ejemplos. Por ejemplo, hay muchos. Uno puede decir, a ver, colabórenme en el chat. A ver, uno puede decir, para ilustrar este aspecto, un ejemplo claro es, pero siempre como que nos apegamos al de siempre. Por ejemplo, y ya, vamos a mirar en el chat que nos colocan. En otras palabras es para aclarar. Estoy diciendo, ¿qué conector puedo usar para dar ejemplos? Entonces uno puede decir, para ilustrar esta situación, un ejemplo claro es, ¿sí? Entonces depende de mi intención, yo utilizo el conector. ¿Listo? Yo utilizo el conector. ¿Listo? Bueno, seguimos. Ya en otro esquema tenemos así, nos queda así el texto argumentativo nuevamente, introducción con la tesis, el desarrollo y la conclusión. Y ustedes dirán, ay, pero es que eso para qué sirve, ¿sí? ¿Para qué me ponen a hacer un texto argumentativo? Entonces, hay una utilidad pedagógica, hay una utilidad pedagógica. Entonces, alguien, por favor, que me ayude con la primera, solo con la primera, rápidamente. Yo, profe, buenas Dale, noches. dale. Buenas noches. La primera. Favorece el desarrollo del pensamiento autónomo al demandar la toma de postura respecto a una tesis determinada. Excelente. Muchísimas gracias. Otra persona, otro participante, la 2. Posibilita avanzar en los procesos de escritura. Muy bien. La tercera. ¿Quién abrió el micrófono? Posibilita el acercamiento a las formas de pensar y construir conocimiento en una disciplina. Muy bien. ¿Y quién me colabora con la última? Contribuye a organizar el pensamiento. Muy bien. Ajá. Entonces, eso no es como el capricho del profesor de ponerme a escribir. No, eso tiene un propósito pedagógico, un propósito para desarrollar las habilidades y son estas 4. Hay más, pero estas son como las que quería hoy hacerles reconocer. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. No sé, profe de Yanira, si procedemos con el paso de preguntas o inquietudes, comentarios, para ya empezar a dar cierre a la sesión, también por el tiempo. Empezamos 10 minuticos tarde, entonces estamos apenas. ¿Alguna pregunta, inquietud? Bueno, entonces la invitación de hoy es que se debe desarrollar, o sea, no podemos decir eso es muy difícil o yo no sé, porque no se hace pues de la noche a la mañana, pero si yo no empiezo a trabajar, no voy a mejorar. Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Profe, ¿se toma asistencia? Sí, ya vamos a compartir el link de la asistencia. Creo que ya lo podemos ir compartiendo. Profe, una pregunta. Dime.
Ustedes pasan material, digamos, para uno practicar, digamos, sobre la escritura y lectura. Bueno, les podemos compartir el link del centro virtual de escritura. Ahí hay recursos que ustedes pueden trabajar. De igual manera, a medida que vamos desarrollando las tareas, les voy a compartir el link de asistencia. A medida que vamos desarrollando las tareas, pues se va en la parte de la retroalimentación, digamos, uno les dice cómo revisa la puntuación, revisa la coherencia, mira las normas APA. Entonces, así es como el proceso. Pero pues recuerden que el modelo de la universidad también es la autonomía, ¿no? Entonces, si yo veo que que tengo falencias en conectores, bueno, entonces me voy a buscar tipos de conectores o le dice al tutor, profe, usted no sabe de un material que usted me pueda ayudar proporcionándome para yo mejorar esta parte, algo así. También es el estudiante interesarse en mejorar sus habilidades. Gracias, profe. Entonces, el propósito de hoy es, un texto tiene una estructura que se debe desarrollar de la mejor manera. El escribir es muy importante. Ya se dieron cuenta con la historieta. La persona estaba aplicando un cargo, no era de profesor, era otro cargo, y lastimosamente pues, no le dieron la oportunidad laboral. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Esperamos estén trabajando activamente en la tarea número 3. Si tienen alguna duda o inquietud en la web conference, nosotros con la red de tutores explicamos los elementos de la tarea, de los organizadores. Es muy importante que la revisen. Listo. Profe Viviana, en el chat preguntan que cuál es el nombre del CIPAS. Profe Yanira, es intro a la licenciatura. Espérame un segundo. Intro a la ley, ¿no era? Sí, sí, sí. Pero vamos a llamarlo así o el nombre del tema. Sí, vamos a poner intro a ley y le ponemos el nombre del tema de hoy. Entonces, textos académicos. Intro a ley, textos académicos. Ok, y hay otra estudiante que dice, Paola Caicedo, dice en el chat, ¿qué pasa si mis compañeros de curso no aportan nada en el foro y por ende no puedo dar respuestas? Bueno, nosotros como tutores vamos a estar pendientes de esos casos. Estamos pues, todavía nos quedan 2 semanas y media para el desarrollo de la tarea. Entonces, la otra semana a esos casos puntuales vamos a estar dando respuesta. Entonces, tienen que estar pendientes de su tutor asignado. Nombre del curso, profe. Jafet, ¿cuál es el nombre del curso? Lo estoy escribiendo en el chat. ¿Cuál es el nombre del curso? ¿Cuál es el periodo 1601? Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que este encuentro haya sido enriquecedor para ustedes. Pues quisiera que fuera un poco más largo, pero pues por cuestiones de tiempo. Lo importante es que se hayan acercado a la actividad. No, profe, ¿podrías abrir el formulario de asistencia? Es que dice que, dice Jafet que no sale el curso, entonces
Me imagino que es el formulario que dice introducción, introducción a la licenciatura en inglés, ¿será? Sí, ¿Podemos ya lo abro. revisarlo? Gracias. Ya lo abro. El nombre del curso, pues, ya lo abro a ver cuál es. Tienen que escribirlo en el curso correcto porque si no, no se va a registrar bien su asistencia. El CIPAS ya habíamos dicho cómo se llama. Intro a Liley, textos académicos. Bueno, entonces primero ustedes les preguntan su nombre, su apellido, el código es el número de su cédula o tarjeta de identidad, su email, el programa que están estudiando, el periodo es el 1601, estamos en el 1601. La zona, pues cada uno sabe dónde está matriculado. El centro también, a cuál está matriculado. La escuela de educación, ciencias de la educación. La fecha, hoy estamos a 21 de abril del 2021. El nombre del CIPAS, Intro a Liley, textos académicos. Nombre del curso del área de aprendizaje, pues si no tenemos el curso, entonces si ahí no aparece el curso, entonces vamos a darle otro y ponemos el nombre acá, que es el curso de introducción a la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Docente encargado, red de tutores. Red de tutores, curso introducción a la licenciatura. Red de tutores. Y le dan enviar. Para quienes estén interesados, igual les recomendamos muchísimo visitar el lugar. Les voy a compartir el link de del CBLE para que revisen los materiales. Muchas gracias, profe Viviana. La profe de Yanira no sé si está escuchando. Sí. No, profe Linda, linda profe. Muchas gracias, profe Linda. Muchas gracias, profe de Yanira. Aquí estoy. Muchas gracias, profe Viviana. Muy interesante, muy práctico, muy chévere. Yo creo que los estudiantes quedaron muy contentos con esta presentación y hemos aprendido mucho. Hay es que ponerlo ahora en práctica.